Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Qué alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Confío en que este sea un día de bendición abundante para su vida. He estado compartiendo en este ambiente y en otros sobre la alegría de servir. Y hoy abundo en esto de la alegría de servir. Pero antes, permítame compartir con usted este testimonio que pienso le va a bendecir, pienso le va a ministrar. A mí me ha ministrado, a mí me ha edificado, a mí me ha ayudado leerlo. Es un joven llamado Ben Roethlisberger, creo que así se pronuncia. Es conocido como uno de los mejores mariscales de campo del fútbol americano. Comenzó su carrera en la NFL en el año 2004 y en el 2006 ganó su primer campeonato. Imagínese usted. Pero mientras su carrera deportiva crecía y prosperaba, su vida espiritual se debilitaba. Esto no parece ser raro, esto no parece ser extraño. Parece más común de lo que debe ser que gente, en la medida en que su vida empresarial o su fama o su vida como atleta prospera, entonces la relación con Dios de alguna manera se debilite. En la conferencia para hombres del 20 de junio del 2020, Ben compartió su historia, cómo fue de niño criado en la iglesia a sufrir adicción al alcohol y a la pornografía. Y luego, cómo regresó al Señor. Y es una historia fascinante. La conferencia Man Up, organizada anualmente por el ministerio Urban Impact, usualmente atrae alrededor de 1,500 hombres. En este año, en el año 2020, por la pandemia del COVID-19, la conferencia fue virtual. La realidad es que la iglesia va reinventándose, haciendo una reingeniería en la manera en que hacemos las cosas. Ben compartió que no estaba preparado para lidiar con la fama y el dinero que traía a su vida el jugar fútbol. Cuenta que al llegar a la universidad, su relación con Dios se debilitó. Nunca dejó de creer en Dios, pero se alejó de Él. Y la relación se redujo a escasas oraciones. Una vez comenzó a jugar profesionalmente, todo empeoró, dijo. Cuando llegas a la NFL, la misma cosa pasa. Llegas a una nueva ciudad, aún más fama. Todas estas cosas te asaltan. Nunca pude regresar a donde quería estar con Dios, a ser como me criaron. De su experiencia con el alcohol y la pornografía dijo: yo he fallado como muchos otros. Fui adicto al alcohol, fui adicto a la pornografía. Esto no me permitió ser el mejor esposo, tampoco el mejor padre, ni el mejor cristiano que pude haber sido. Añadió
que hay que entender que se puede ser libre de estas cosas por la gracia de Dios. Él nos dice, oye, te acepto como eres. Ese Él es Dios. Te acepto como eres. Hace 3 años, después de haber rededicado su vida a Cristo, Ben fue bautizado. Dijo, sentí que necesitaba hacerlo. Quería caminar más cerca y tener una mejor relación con Jesús. Jesús fue quien me atrajo a Él de regreso. Y le agradezco tanto, pues soy un mejor cristiano, soy un mejor esposo y soy un mejor padre, porque Él me perdonó. De esto no hay duda. Cuando el Señor nos perdona, cuando tenemos un encuentro con Él, somos mejores seres humanos, porque nos acercamos a hacer aquello para lo cual fuimos diseñados, aquello para lo cual Dios nos trajo al mundo. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa musical en el día de hoy, pero quiero recordarles que pueden desde ya ir comunicándose. No lo deje para el final. Desde ya vaya comunicándose y compartiendo su petición en el día de hoy. El número telefónico es el 305-228-9697. Repito eso, 305-228-9697. También nos puede escribir a nuestra dirección electrónica. Es biblia@diaspavon.com. Anótela, por favor, biblia@diaspavon.com. Nada difícil, Díaz con Z, Pavón con B de Biblia, Pavón. Regreso con ustedes después que alabemos. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, hay diferencia entre saber y hacer. Y esa diferencia entre saber y hacer es la misma diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría. Sabiduría es poner en práctica el conocimiento que tenemos. El hombre sabio no es el hombre que sabe mucho, sino el que practica aquello que sabe. El que pone por obra. La sabiduría es práctica. La sabiduría es acción. No somos sabios porque somos capaces de memorizar. Hay gente muy capaz de retener información, pero se les hace muy difícil aplicar esa información que tienen. Por eso ese pasaje conocido por usted y conocido por todo el mundo de Jesús, cuando habla de la persona que construyó una casa sobre la piedra, cavó, ahondó y la construyó sobre la piedra, sobre la roca. La casa de la tal persona es fuerte, como su vida. La vida del sabio es fuerte, la vida del sabio es estable, la vida del sabio es firme. Pero la vida de aquella persona que simplemente acumula información, sabe, lee, es capaz de entender lo que lee y retenerlo. Y algunos son capaces de repetirlos como un loro. Puede decir lo que cree, puede pasar la información, pero a la hora de aplicarlo a su vida personal es un desastre. Le pasa como a este muchacho Ben, que se crió en la iglesia, de quien hablaba hace un rato. Se crió en la iglesia, se crió en el ambiente cristiano. Así es que no era falta de información, pero a la hora de enfrentarse con las tentaciones del dinero, las tentaciones de la fama, no pudo resistir. Cayó, sucumbió, se arrastró en el pecado, hasta que un día, como el hijo pródigo, despertó, creó conciencia y decide entonces regresar al Señor. Bueno, la realidad es que el Señor lo estaba llamando, el Señor lo estaba atrayendo hasta que ocurre su reconciliación con Dios y su restauración. Entre ser inteligente y ser sabio, ser práctico, allí hay una enorme diferencia, una distancia enorme, gigantesca. Dios quiere que aprendamos esa diferencia.
para que no creamos que el discipulado y la vida cristiana es asunto de memorizar fórmulas, de memorizar informaciones o incluso versículos de la Biblia. No hay nada malo en eso, ¿eh? No hay nada malo en memorizar versículos de la Biblia. No hay nada malo en saberse la Biblia de memoria. Pero tenemos que hacer algo más con esa información que Dios nos da. La información, la revelación, lo que está en la palabra de Dios pretende afectar nuestra conducta, pretende afectar nuestra acción. No es simplemente afectar nuestro cerebro. Los discípulos, en su proceso de formación, cometieron errores. En ese proceso de formación, dudaron. En ese proceso de formación, desobedecieron, fallaron a las indicaciones del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Después de la resurrección de Jesucristo, el Señor tiene algunas interesantísimas conversaciones con los discípulos. Y en el capítulo 24 del Evangelio según Lucas, la respuesta del Señor a las dudas, la respuesta del Señor a sus inseguridades fue recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta divina. Sí. Esta experiencia es diferente de la conversión. Y yo sé que hay gente que va a diferir de mí en este respecto, pero yo estoy dispuesto a tener un buen diálogo con la Biblia abierta para ver en cuántas ocasiones en las Escrituras se hace una diferencia entre recibir a Jesús, convertirse y recibir el Espíritu Santo. Lo uno, para que los pecados sean perdonados. Para que se sea salvo, se recibe a Jesús. El Espíritu Santo para caminar en nuestra experiencia cristiana. Es ese poder que nos va a dirigir. Es donde se origina ministerio, servicio. No hay manera de servir al Señor de manera efectiva, eficaz, sin haber recibido el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es determinante para que se expresen dones y ministerios espirituales. Capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Llama a esa experiencia la promesa de mi Padre sobre vosotros. Le está hablando a los discípulos, a los que habían caminado con él más de 3 años, a los que ministraban, a los que lo habían aceptado, a los que se habían entregado incondicionalmente, a los que lo habían dejado todo por él. Pero entonces él le dice, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. A ver, se van a quedar aquí, se van a quedar en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así describe Jesús esa acción del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo nosotros recibimos a Jesús? En una expresión de fe. Por fe le dijimos a Cristo, te recibimos, te aceptamos, y Él vino a nuestras vidas y nos salvó. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Nuevamente es una expresión de fe. El apóstol Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu Santo por la fe? ¿Sí? ¿Por fe o por las buenas obras? ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue concedido el Espíritu Santo? ¿Fueron las buenas obras o fue la fe?
definitivamente el Espíritu de Dios, como a Cristo se recibe por la fe, el Espíritu Santo se recibe por la fe. Y ocurre entonces en nuestras vidas eso que describe aquí como ser investidos de poder, investidos del Espíritu Santo, investidos de poder desde lo alto, investidos. No le tengo que decir lo que significa vestido, pero investido es vestido por dentro. Es una vestimenta espiritual del interior. Es una llenura de adentro hacia afuera. No es externo. La santidad, la gloria, la bendición, la presencia de Dios, sin duda alguna se refleja en el exterior, pero se inicia en el interior. Se inicia de adentro de nosotros. Y esa vestidura interna es una vestidura de poder. ¿Por qué poder? Porque es el Espíritu de Dios en usted quien provoca, quien produce, quien genera dones, talentos espirituales, capacidad espiritual para hacer aquello que Dios quiere que hagamos, para caminar en el propósito de Dios. La iglesia del Señor no se edifica por conocimiento humano. La iglesia del Señor no se edifica por información terrenal. La iglesia del Señor se edifica, se construye a través de esa ministración del Espíritu Santo. Es la acción del Espíritu Santo la que transforma gente, la que transforma vidas, la que cambia corazones. Esa acción del Espíritu Santo lo provoca. Sin el Espíritu de Dios, la iglesia no puede ser edificada. La iglesia no puede ser construida. La iglesia no se puede desarrollar. Pensar que con un poquito de estudio, un poquito de preparación, soy capaz de guiar la iglesia y llevarla adelante, no funciona. El hombre de Dios ha de depender del Señor. Y así tenemos que depender de Dios para que nuestro carácter madure y para que seamos eficaces. Estamos hablando de servir al Señor. Todos queremos servir a Dios. Si tiene una petición de esta naturaleza, llámeme ahora. 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Quiero orar con usted por esa petición. Bien, vamos a nuestra segunda pausa. Adoramos, alabamos al Señor. Regreso con ustedes de inmediato para continuar en Para que el Mundo Crea. Eso es, de regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Gracias por las llamadas que van llegando, vamos recibiendo. Pero mire, hace un instante acaba de entrar este testimonio. La hermana Edismelia Quesada. Mire el testimonio que nos envía. Hace varios días pedí oración por Víctor López. Le habían diagnosticado el coronavirus, COVID-19. El señor tiene un solo riñón, don Víctor. Recibió por 4 años hemodiálisis. Fue sanado por Dios de 4 tumores, por lo cual su sistema inmunológico es bajo. En el segundo examen que le hicieron de COVID-19 acaba de dar negativo. Gloria a Dios y gracias por sus oraciones. Gracias a usted por compartir sus peticiones y gracias por compartir también su testimonio. Estas son las experiencias que estamos viviendo diariamente en el programa. Gente está llamando, gente está compartiendo su necesidad, su urgencia y el Señor responde. Así es que 305-228-9697. 305-228-9697. Estamos hablando de la alegría, la felicidad de servirle al Señor.
servir a Dios sirviendo a los hombres, servir a Dios en la adoración, servir a Dios compartiendo su palabra, trabajando en cualquier dependencia de la obra de Dios en que Dios nos tenga, en aquello en lo que Dios nos coloca. Y dije hace un instante que se requiere ser lleno del Espíritu Santo para poder avanzar en ese plan, en ese propósito de Dios. Comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios, es entre otras cosas, cultivo de nuestra integridad. No puede pretender tener una relación con el Espíritu Santo una persona mientras desatiende su vida moral. Tiene que haber cultivo de integridad espiritual. No puede haber mentiras. Tenemos que trabajar con verdad, con transparencia, porque esa es la única manera de ver la gloria de Dios. Somos afectados en todo aspecto de nuestra vida cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entremete. Ojalá y eso no suene negativo, lo estoy diciendo positivamente. Se entremete como la fibra de la tela, se entremete entre los hilos. Y el Espíritu de Dios va a entrar en nuestra vida en todos los aspectos. Nuestro carácter, nuestros secretos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. El Espíritu de Dios está allí. Los seres humanos no llegan allá, pero el Espíritu de Dios sí. El Espíritu de Dios no solamente va a afectar lo que se ve, sino lo que no se ve. Temor, respeto, ese temor práctico, eso que el otro día en uno de los programas llamábamos temor reverente, no emoción religiosa. La relación con el Espíritu Santo no es asunto de emoción religiosa. No estoy diciendo que no hay emoción y que no es emocionante servirle a Dios, pero las emociones superficiales y la presencia de Dios y del Espíritu Santo son cosas diferentes. Sentir la presencia del Espíritu Santo no es simplemente sentir la emoción y que se nos levanten los vellos por todo el cuerpo o que nos palpite el corazón. Todo eso ocurre, pero ocurren cosas mucho más profundas que esto. Disfrutan al considerar las promesas. Quien cultiva comunión con el Espíritu Santo es una persona que está atento a las promesas que Dios hace, porque las promesas reflejan la intención de Dios. Nuestras peticiones y nuestros deseos hablan de lo que nosotros queremos, pero nuestra atención tiene que ir dirigida hacia lo que Dios quiere. Quien vive en comunión con Dios, como parece haberlo vivido la iglesia primitiva, viven comprometidos al servicio, comprometidos a hacer algo para Dios. No simplemente a recibir los beneficios, el perdón y decir soy salvo, pero comprometidos a una tarea, comprometidos a una labor. Y una labor, una tarea que compromete todo nuestro tiempo, que amarra nuestro tiempo, amarra nuestra chequera, amarra nuestra agenda, amarra nuestra rutina diaria. Relacionarse con el Espíritu Santo es permitir al Espíritu de Dios inmiscuirse en nuestros estudios, ¿sí? En la intimidad del hogar, cuando cierro las puertas, las conversaciones con mis hijos, las conversaciones con mis amigos más íntimos y más cercanos, nuestras lecturas. Dios está con nosotros allí metido. Cuando estamos en la computadora buscando páginas, Él ve todo lo que vemos. Él sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos, qué veo, qué miro, qué oigo, qué siento. El Espíritu de Dios está metido allí. Ceñidos los lomos, que no es otra cosa sino manos a la obra, a remangarse. Esto
de trabajar para el Señor, esto de servir al Señor, hace que sudemos. Esto de servir al Señor no es sentado en un lugar cómodo viendo lo que Dios hace, es respondiendo a los intereses de Dios, a los intereses del Espíritu Santo y haciendo aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, responderle. No se le puede servir al Señor en el encierro, hay que salir de allí, hay que ir a la calle. Servirle al Señor no es solo tema de el rato que paso en el templo o en la capilla, en el edificio de la iglesia, en el lugar de culto. No, esto es importante. Es importante estar en la sala donde se celebran los cultos y los servicios al Señor. Eso es maravilloso, pero hay que trascender a eso, hay que ir más allá de eso. Y eso de ir más allá de eso significa que a Dios le vamos a servir en la calle, a Dios le vamos a servir en la oficina, en el trabajo, a Dios le vamos a servir en la casa, en el barrio, en la comunidad, trabajando en la transformación personal, trabajando en el cambio de mis actitudes y trabajando en el cambio de nuestro entorno. Trabajo en mi corazón, trabajo en mis pensamientos, trabajo en mis sentimientos, pero trabajo en mi entorno, en la vida de aquellos que me rodean, en el ambiente que me rodea. Y de esa manera crecemos en el Señor con la práctica de las verdades del reino. Yo no sé cómo decir eso de otra manera, pero es poner en práctica esos principios. Que Dios dice que una cosa es buena y lo practico. Que Dios dice que algo le agrada y lo hago, lo repito, lo digo, ¿sí? Me involucro en esa tarea, alineados a la dirección del Espíritu Santo de Dios para caminar, vivir, hacer, juzgar, tratar, relacionarnos como agrada al Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera crecemos. De esa manera nos desarrollamos. En la iglesia, porque a Dios se le sirve en conjunto, ¿sí? En conjunto con los hermanos. Ese capítulo 2 de la carta, del libro, de los Hechos de los Apóstoles, habla de una vida comunitaria, una vida conjunta. Para que eso ocurra y para que eso sea así, de alguna forma tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos en Cristo. Solidarios, estamos trabajando por una misma causa. Por lo tanto, estamos identificados en esa causa, ayudando a mi hermano para que mi hermano logre hacer aquello que Dios quiere que él haga. No basta, no es solamente el tema de hacer yo lo que tengo que hacer, pero cuando somos solidarios y estamos identificados en una causa, entonces ayudamos al que está a nuestra izquierda y al que está a nuestra derecha. Unimos, ¿sí?, fuerzas con ellos, nos encadenamos como la coyuntura conecta el antebrazo con el brazo. Tenemos que estar acoyuntados con los hermanos en Cristo, conectados para poder trabajar en conjunto, para poder desarrollar en conjunto, para poder hacer en conjunto. Acoyuntados, conectados. Los hermanos en Jerusalén aprendían de esa manera, servían de esa manera, crecían de esa manera, oraban de esa manera, sufrían de esa manera. Es evidente, en esa iglesia en Jerusalén tenían todas las cosas en común, vivían en conjunto, se esforzaban en conjunto. En la iglesia se sirve, se desarrolla, se crece, se aprende, se ministra en conjunto. Claro, la sociedad moderna es muy independiente y muy autónoma y pretende ser cada individuo un reino por sí mismo.
Pero el ejemplo bíblico, el ejemplo escritural nos insta, nos impulsa a vivir en relación a gente. No crecemos solos y aislados. Crecemos en la medida en que nos relacionamos. Por lo tanto, a Dios se le sirve en equipo. Observe usted a Juan y a Pedro entrando juntos por la puerta que se llamaba La Hermosa al templo. Y allí, en conjunto, viviendo milagros. Los discípulos. Jesucristo podía desarrollar un ministerio él solo, pero decidió llamar a 12 hombres para que lo acompañaran, para que estuvieran con él, para que caminaran con él. Así es que sí, en efecto, hay crecimiento, desarrollo en la medida en que aprendemos a operar en conjunto. Es conducta de cuerpo. Usted no manda las piernas a un lugar, los brazos a otro, la cabeza a otro de su cuerpo. Del cuerpo de Cristo tampoco. El cuerpo de Cristo opera, funciona, vive, sirve como una unidad. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Es desafiante, es duro, surgen incomodidades. Aquel no me gusta, este me gusta más, aquel me cae medio pesadito, no me gusta el estilo. Pero en la medida en que aprendemos a funcionar, entonces maduramos. Bien, ya debemos ir a nuestra última alabanza. Yo regreso de allí ya en tiempo de oración para clamar a Dios, para interceder delante del Señor con usted y su petición. Por lo tanto, su llamada telefónica es indispensable en este momento. 305-228-9697. Le repito el número, 305-228-9697, y nuestra dirección es biblia@diaspavon.com. Regreso con ustedes después de la pausa, ya para de regreso con ustedes ya en tiempo de oración. ¿Sabe que tengo frente a mí otro testimonio? No el que le di hace un rato. Otro testimonio de una persona que llama ya con los síntomas de COVID-19 y cómo el Señor durante la oración lo sanó, intervino. Los síntomas han desaparecido en su totalidad. Esta persona está sana. Gloria a Dios. El Señor hizo algo muy lindo, muy bonito. Están llegando los testimonios. No solamente compártanos su petición, compártanos también sus testimonios. Puede hacerlo por la línea telefónica, puede hacerlo por correo electrónico o a través de las mismas redes sociales. Puede usted compartir y hacer su comentario. Vamos a orar por todas estas peticiones que ya llegaron, por las que están entrando en este momento. Envíelas. Es importante recibirlas. Yo le aseguro que oramos por esas peticiones. Yo le aseguro que estas peticiones no las tiramos, no las botamos, no las ignoramos. Su petición es muy importante para mí, y convertirme en su socio en la oración, interceder con usted y acompañarle, porque la Biblia dice que si 2 o más se ponen de acuerdo en cuanto a cualquier cosa, si 2 personas, 2 de vosotros se ponen de acuerdo, Dios obra, Dios responde. Así es que entremos en acuerdo. Llame ahora para su petición 305-228-9697. Padre celestial, es hermoso poder ir delante de ti y presentar a cada uno de estos mis hermanos las peticiones que hemos estado leyendo en tu presencia y compartiéndote. Las necesidades, Señor, que ellos han creído que tú tienes el poder para responderle. Yo sé perfectamente que así es. Yo sé perfectamente que tienes poder y autoridad para hacerlo. Yo sé perfectamente que tu gracia los cubre. Ahora, Señor, yo oro
para que el poder de tu Espíritu Santo se exprese, se manifieste a favor de cada uno de estas personas, hombres, mujeres, adultos, ancianos, niños, niñas. Tu gracia y tu bendición sea sobre ellos. Señor, sea abundante tu fuego, el fuego de tu Espíritu Santo en ellos, para que se puedan levantar en la autoridad de tu Espíritu Santo para vivir y para bendecir, para servir, para edificar. Señor Jesús, que en el corazón de cada uno de estos tus hijos no haya otro sentir sino aquel de querer ser útil para ayudar, para bendecir, para levantar corazones, para fortalecerlos. Señor eterno, gracias porque en tu iglesia tú tienes recursos maravillosos y los estás usando. Cada una de estas personas que nos ven en este momento, que nos escuchan a través de la radio, tu bendición sea sobre ellos. Haya sanidad, haya restauración, haya reconciliación y haya crecimiento por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente querida, por su amor. Gracias por su fidelidad. Y gracias por acompañarnos diariamente en Para que el Mundo Crea. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697, 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.